Asa de Henle. Antes de empezar a estudiar las enfermedades, los diuréticos, etc., en el asa de Henle es imprescindible conocer 2 o 3 cosas importantes del mecanismo contracorriente. Solo las importantes para entender por qué el intersticio está concentrado y por qué cuando se estropea el mecanismo contracorriente perdemos la capacidad de concentrar la orina. En el asa de Henle tenemos la rama descendente y la rama ascendente. Vamos a empezar por la rama ascendente. La orina llega al principio del asa de Henle isoosmolar con el plasma, 300 miliosmoles litro, y sale del asa de Henle a 100 miliosmoles litro. Luego, globalmente, vamos a reabsorber mayor cantidad de solutos que de agua para que la orina salga diluida. En la rama ascendente del Henle existen una gran cantidad de transportadores que consumen ATP y que reabsorben cloruro de sodio. Vamos a reabsorber una gran cantidad de sal haciendo hipertónico el intersticio. Lógicamente, si estamos sacando solutos, a medida que la orina sube por la rama ascendente, se va a ir diluyendo, va a ir disminuyendo la osmolaridad de la orina según ascendemos por la rama ascendente. Lo siguiente que va a suceder, por eso se llama segmento dilutor del asa de Henle. Lo siguiente que va a suceder es que en la rama descendente, que sí que es permeable al agua, vamos a tener una salida muy importante de agua porque detecta ese intersticio hipertónico y el agua sale con mucha avidez. De tal forma que a medida que bajamos, la orina se va concentrando, le vamos quitando agua y la orina se va concentrando, aumenta su osmolaridad. Y esto es mucho más importante cuando las asas de Henle son profundas, cuando llegan hasta las partes más profundas de la médula. Si esto lo amplificamos en las horquillas muy largas, en las horquillas que llegan hasta la parte más profunda de la médula, la osmolaridad puede llegar a ser hasta de 1200 miliosmoles litro. A las ramas descendente y ascendente del asa de Henle las acompañan los vasa recta, los capilares peritubulares. Estos capilares peritubulares, de diámetro muy chiquititos, son muy sensibles a la isquemia, van a hacerse isoosmolares con el intersticio que los rodea, van a estar también muy hipertónicos y van a reabsorber esa gran cantidad de solutos y de agua. De esta manera se mantiene una cantidad de solutos constante haciendo hipertónico el intersticio. Si os fijáis, en la rama ascendente, en la parte más baja, aparece una osmolaridad de 500. Esas bombas escupen sal al intersticio donde la osmolaridad es un poco más alta, de 600, pero a la vez sigue siendo más alta que en la porción descendente del asa de Henle. De tal forma que la porción descendente no permite sacar solutos, pero sí permite la entrada de solutos. Y hay una serie de solutos que quedan haciendo una especie de rosquilla, dan la vuelta en dirección contraria a la orina, pasando por el ascendente, siendo escupidos por la bomba y entrando a favor del gradiente de concentración en la descendente. Entonces quedan haciendo como un mecanismo contracorriente de la orina. Es mucho más complejo que lo que acabo de explicar. Intervienen mecanismos de transporte desde el túbulo colector medular de urea, pero no es imprescindible conocerlo. Simplemente tiene que quedarse grabado que todo este mecanismo complejo hace que el intersticio, que la zona que rodea el túbulo, sea muy hipertónica. Y esto favorece que en el túbulo colector medular podamos reabsorber agua cuando abrimos las acoporinas. Si recordáis, habíamos dicho que en el túbulo colector medular la orina estaba muy diluida porque la hemos diluido aquí, y cuando abríamos las acoporinas se enfrentaba a un intersticio muy concentrado y se podía reabsorber ese agua. Si se rompe el mecanismo contracorriente, si se estropea el asa de Henle por el motivo que sea, vamos a perder la hipertonicidad del intersticio y no seremos capaces de concentrar la orina en el túbulo colector medular. Por eso, siempre que nos hablan de una enfermedad tubulointersticial, es típico que nos digan que nuestro paciente tiene poliuria, polidipsia, nicturia, es decir, orina mucho, tiene mucha sed, porque no es capaz de concentrar la orina. Y es excepcional que el paciente con una enfermedad tubulointersticial esté hipertenso, porque lógicamente pierde mucha cantidad de líquido y de solutos. También es típico que nos hablen de cilindros leucocitarios, ya veremos algunas de las tubulointersticiales en segunda vuelta. Recuerda que una de las pocas tubulointersticiales que sí tienen hipertensión es la nefropatía por ácido úrico.
Con esta serie de datos, poliuria, polidipsia, nicturia, vamos a ser perfectamente capaces de diferenciar un enunciado de una enfermedad tubulointersticial de un enunciado de una enfermedad glomerular, de una glomerulonefritis, donde nos hablan de proteinuria, de hematuria, de hipertensión y en el caso de un síndrome nefrítico, por ejemplo, de cilindros hemáticos. Por tanto, en cuanto a la permeabilidad al agua, rama descendente es permeable al agua, rama ascendente o segmento dilutor del genle no es permeable al agua. ¿Qué transportadores tengo que conocer? Solo el que hemos estudiado. Un solo transportador, que reabsorbía sodio-cloro y veremos ahora que algo más. ¿Y cuál es la única enfermedad que vamos a estudiar? La tubulopatía hereditaria que corresponde a este segmento, que es el síndrome de Bartter. El transportador, lo vemos representado en la figura, es un cotransportador de sodio-cloro-potasio. Reabsorbemos un catión sodio, un catión potasio y dos aniones de cloro. En realidad es como si estuviéramos reabsorbiendo solo cloruro de sodio, porque luego este potasio se reutiliza, vuelve a la luz intercambiándose por magnesio. El magnesio tiene transportadores específicos en el asa de Henle y se intercambia con el potasio. Pero si no reabsorbiéramos ese potasio no podríamos reabsorber adecuadamente el magnesio. Luego cualquier alteración a este nivel de transportador puede provocar alteración en la reabsorción de magnesio e hipomagnesemia. En el síndrome de Bartter lo que tenemos es justo eso, una disfunción del cotransportador de sodio-cloro-potasio. Luego ya os hacéis una idea de que, primero, en el asa de Henle se reabsorbía aproximadamente un 15% del total de la sal. Luego aquí vamos a tener una pérdida de sal por orina importante, mayor que en el síndrome de Gitelman. Por tanto, un riesgo de hipotensión mayor que en el síndrome de Gitelman. Es muy frecuente que estos pacientes con síndrome de Bartter hereditario se diagnostiquen en la primera o segunda década de la vida. Y es muy frecuente, pues eso, que se quejen de astenia, de cansancio, en veranos muy calurosos o cuando hacen ejercicio. La siguiente cosa que pueden tener es hipomagnesemia, porque van a tener un déficit en la reabsorción de magnesio. Y vamos a ver qué es lo que sucede en los segmentos posteriores. Al túbulo distal le va a llegar mucha más cantidad de sal. Y aquí, al reabsorber mayor cantidad de cloruro de sodio, perdemos mucho más calcio por la orina. Y esto sí que es una faena. Perder mucho más calcio por la orina supone que estos pacientes, además del riesgo de hipotensión, van a tener riesgo de litiasis, van a tener riesgo de tener piedras en el riñón, de litiasis cálcica, de oxalato, de fosfato de calcio. Además de todo eso, vemos que la llegada de sal al túbulo colector cortical esta vez sí que va a ser muy superior, va a llegar una gran cantidad de sal al túbulo colector cortical. Mayor reabsorción de sodio, mayor gradiente electronegativo de cloro y por tanto mayor pérdida de protones y de potasio. En el síndrome de Bartter, además de la hipotensión del riesgo de litiasis, vamos a observar alcalosis hipopotasémica, que esta vez sí que puede ser bastante significativa. Son pacientes que pueden llegar a tener cifras de potasio y a cualquiera se nos pondrían los pelos de punta. Cifras de potasio peligrosas, incluso de 2 miliequivalentes litro. Lo que pasa es que como son hipopotasemias crónicas, son muy bien toleradas. Son cifras con las que si fueran de forma aguda correríamos un riesgo de arritmias importante. Pero en estos pacientes pues se quejan típicamente, recordad que el potasio siempre da sintomatología de músculo, vamos a tener hormigueo perioral, vamos a tener calambres, vamos a tener malas digestiones con pseudoilios paralíticos, pues son pacientes que habitualmente se diagnostican pronto y que hay que suplementar. En la tabla de resumen vamos a ir rellenando una por una, tendremos hipotensión mayor que en el Gitelman, por tanto activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona mayor que en el Gitelman, el pH en sangre alcalótico alto con hipopotasemia, alcalosis hipopotasémica más grave que en el Gitelman, la disfunción del cotransportador sodio-cloro-potasio y sería igual que tomar otro fármaco, otro diurético. Un diurético más potente que las tiacidas, porque son capaces de que perdamos más cantidad de sal y de agua por la orina. Son los diuréticos de asa. Es la furosemida. Vamos a tener un fármaco que hace lo mismo que el Bartter. Es un fármaco que inhibe el cotransportador de sodio-cloro-potasio. Además, no olvidéis que la cifra de calcio en orina va a estar aumentada y vamos a tener un riesgo de litiasis asociado.
La pregunta 5 del test es una pregunta directa que nos sirve para repasar dos conceptos importantes. El primero es que todo se reabsorbe en mayor medida en el túbulo proximal. El 80% del agua y de los solutos se reabsorben en el túbulo proximal, excepto el yodo y el magnesio. El yodo y el magnesio tienen transportadores específicos a nivel del asa de Henle. Luego recordamos que en el síndrome de Bartter puede haber hipomagnesemia. La respuesta correcta en este caso sería la 3. En la pregunta 36 del test nos hablan de un paciente que tiene todas las características de una nefropatía tubulointersticial, poliuria, polidipsia, esa sed, pero nos comentan que tiene cristales de ácido úrico en la orina. Eso significa que vamos a tener una nefropatía intersticial por ácido úrico, una nefropatía gotosa. Y esta característicamente es una de las excepciones que asocian hipertensión arterial. La respuesta correcta en este caso sería la 3. En esta pregunta de desgloses es una de las preguntas que una vez más desaniman por la longitud del enunciado, pero que una vez más son muy sencillas si se leen despacio. Fijaros que nos vuelven a contar la enfermedad de principio a fin. Nos comentan un paciente de 15 años, segunda década de la vida, que presenta cansancio fácil, hipotensión arterial, peor en veranos muy calurosos, o sea, no es capaz de reabsorber el sodio que necesitaría cuando está hipotenso, claramente tiene algo pierde sal. Y además nos comentan hormigueo lingual y perioral, esos son síntomas de hipopotasemia. Nos hablan de una hipotensión de 10,5, un potasio de 2 en sangre, que es un potasio bajísimo, y además un bicarbonato de 30. Y nos especifican que las determinaciones de renina y aldosterona están altas. Luego, la respuesta es muy sencilla, es un síndrome de Bartter descrito de principio a fin. Nos han calcado la enfermedad, síntoma por síntoma, dato analítico por dato analítico. Aún así, las tres primeras respuestas, estenosis arterial renal, Lidl e hiperaldo primario, asocian hipertensión. Y luego en el Addison lo que vamos a tener, lógicamente, es aldosterona suprimida, aldosterona baja, nunca va a estar la aldosterona alta. Por último, la pregunta 35, que quizás sea la más complicada de todas, es una pregunta del Bartter que tenemos que responder por exclusión. Sabemos que en el Bartter tenemos alcalosis hipopotasémica, que tenemos renina y aldosteronas elevadas. ¿Por qué? Porque hay hipotensión. Luego la 1 es falsa, no hay hipoaldosteronismo, hay hiperaldosteronismo. No hay hipermagnesemia, hay hipomagnesemia, porque afecta al asa de Henle. El sodio no se mueve de su sitio, ni hiper ni hipo. Y por último, ¿siempre hay hipertensión? No, va a haber hipotensión asociada. El aumento de la prostaglandina E es una consecuencia de la hipopotasemia. Las hipopotasemias graves pueden activar las prostaglandinas, pero es un conocimiento que no debe de ser imprescindible para poder contestar de forma correcta a esta pregunta.